Bueno, cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Angélica Olivares en este segmento Comunicados con él. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues contenta de poder estar en este espacio comunicados con él. Bueno, iniciemos con el tema de hoy entonces. Sí, muchas gracias. Pues el tema de hoy en Comunicados con él, que preside Rosario Salas. Hoy, bueno, pues me toca estar en su lugar, pero quiero continuar con los temas que ella nos ha venido hablando, que es acerca de los atributos de Dios. Eso es muy importante porque nos estamos dirigiendo hacia el carácter de Dios, hacia su propia persona. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la eternidad. Este concepto de eternidad muchas veces nosotros lo expresamos, pero de verdad que nuestro propio entendimiento no alcanzaría a comprender el significado completo de la eternidad. Y bueno, por lo tanto, entonces como seres humanos estamos muy limitados y nosotros lo comparamos o lo relacionamos con el tiempo. Sí, así es. Nuestro diario vivir lo enfrascamos o lo limitamos al tiempo. Y de esa manera es como nuestra vida se va desarrollando, ¿verdad? Cuando cumplimos 1 año, 2 años, cuando llegamos a la edad de entrar a la preescolar o cuando tenemos que pasar a cierta etapa, cuando entramos en la juventud, en la edad adulta, en esas etapas de la vida es por la medición del tiempo. Hoy cuando acudimos a nuestro trabajo tenemos una jornada laboral, el tiempo. Entonces realmente en nuestro diario vivir no estamos tan conscientes de la parte de la eternidad de Dios, ese plan divino que Dios tiene para nuestra vida. Lo vemos tan alejado y sentimos que esa palabra de eternidad como que falta mucho, ¿no? No, pues nos hablan de la vida eterna. No, bueno, pues eso es cuando ya después de que yo me muera o conceptos que no tenemos muy bien identificados o definidos. Entonces, la eternidad lo vemos como algo muy, muy apartado para nosotros. Decimos, bueno, pórtate bien o haz las cosas bien. No, bueno, es que eso va a ser ya cuando esté en la vida eterna y no es así. La vida eterna hoy tiene una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque son atributos, son cualidades que Dios tiene y que aplican hoy en nuestra vida. Hoy podemos vivir esa eternidad en Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él nos ha dado salvación eterna, nos ha dado eterna redención y por ello es que podemos nosotros vivirla. Sin embargo, evidentemente, en nuestro diario vivir, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, está bloqueado inclusive. ¿Por qué? Porque eso habla de algo prolongado, permanente, y evidentemente Dios cuando eh, el hombre cayó en pecado, nos libró de que eternamente estuviéramos apartados de Él, nos guardó, ya en Él mismo nos bendijo para que ya no estuviéramos apartados de Él eternamente, sino Él planeó o hizo un plan para que pudiéramos estar con Él en la eternidad. ¿A través de qué? De enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de mantenernos siempre apartados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, precisamente, Él es eterno y Él quiere que estemos con Él en esa eternidad. Pero ¿cómo es esa eternidad de Dios? Bueno, uno de los versículos que vamos a ver hoy está en Jeremías, que dice, con amor eterno te he amado. O sea, por siempre Él nos ama, Él no cambia. Esa parte de eternidad
Es siempre, no porque hoy saqué 10 en mi examen o en el colegio, porque hoy en el trabajo nos fue muy bien, por eso Dios nos va a amar. No, Dios nos ama eternamente. Entonces es un atributo de Dios mismo. Y bueno, ya te platiqué un poquito de cómo nosotros en nuestro diario vivir nos conceptuamos en tiempos, ¿no? En horas, etcétera. Pero bueno, la parte de eternidad, te comentaba, nosotros nos relacionamos con el tiempo, pero no tiene nada que ver el tiempo de nosotros con la eternidad de Dios. Nada que ver, nada. Nosotros medimos así, por así decirlo, el tiempo, ¿no? Por días, horas, semanas, etcétera. Pero Dios es eterno. En su eternidad estamos nosotros siempre. Bueno, entonces es incomprensible en el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado en el tiempo. Dios no tiene límites. Dios es eterno. No hay límite en él. De hecho, no hay ni principio ni fin, porque Él es eterno. Bueno, vamos a ver que en Deuteronomio 33:27 Dios nos habla o nos dice su palabra, nos enseña que el eterno Dios, y dice, este versículo me encanta porque dice, el eterno Dios es tu refugio. Qué hermoso pasaje o qué hermoso versículo, porque verdaderamente nosotros necesitamos un refugio en donde buscar de este Dios tan amoroso. Él es nuestro refugio. Él es en donde podemos nosotros acudir en todo momento. Bueno, el eterno Dios. Bien, Él no tiene principio, no tiene fin. Hay una parte donde Moisés le pregunta a Dios, porque Dios le dice que vaya a liberar a su pueblo como los tenía esclavos Egipto. Entonces Moisés le pregunta, bueno, ¿y cómo voy a decirles quién me envió? Y entonces él les dice, Dios le contesta y le dice, yo soy, perdón, dice, yo soy el que soy, perdón, así, yo soy el que soy. Es decir, no fue creado por nadie. Él es, Él es. Bien, en Isaías 57:15 nos dice que Dios habita la eternidad. Él habita la eternidad. Él es eterno. Él no tiene fin. Dice en el Salmo 92, dice, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes de la creación, Dios ya era. Por eso Él no tiene principio. Él es. No tiene principio, no tiene fin. Simple así, llanamente, Él es. Él es. Bueno, después nos dice en Isaías 40:28, en una pregunta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él creó, como nos dice en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Él ya era, es decir, Él es eterno, Él ya era desde antes de que se creara todo el universo y todo lo que hoy nosotros vemos. En primera de Timoteo dice, en el versículo 17 dice, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, el Rey de los siglos. A Él le pertenece, de Él es la eternidad. Obviamente los tiempos, pero los tiempos se tuvieron que hacer para que nosotros pudiéramos medir de alguna manera la forma en que vivimos, mas sin embargo, Dios es eterno. Hay una parte en la Biblia donde dice que 1000 años, imagínate, nadie es capaz de vivir 1000 años, ¿verdad? Bueno, dice que es como, o sea, como haciendo un ejemplo de más o menos, aunque no es la verdad, pero más o menos es como un día. Así es. La eternidad de Dios no la podemos nosotros entender en nuestra mente humana. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios, es Dios mismo obrando en su eternidad para
con nosotros, porque Él nos ama. Y con esa cualidad de Dios, de su eternidad, Él está con nosotros. Es decir, permanece. Vamos a ver un versículo que dice, Él permanece, Él es constante, Él es. No hay pasado, no hay futuro, no hay presente. Nosotros lo tenemos que medir, pero Dios no se mide. Él es eterno. En Jeremías 5:22 dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y Rey eterno. En el Salmo 102:12 nos dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Es donde te digo, permanece para siempre, porque Él es Dios, Él no cambia. Él es. Él es en nuestro pasado, Él es en nuestro presente y Él es en nuestro futuro. Él está con nosotros, es parte de Él mismo es. En el versículo, te decía, bueno, Él permanece. Fíjate, en Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios, Él se da a conocer de una manera en la que nosotros, por ejemplo, guardamos cosas, resentimientos, guardamos hechos, ¿no? Pero Dios en su eternidad nos ha limpiado nuestro pasado, nos limpia nuestro presente y nuestro futuro también. Él nos restituye, Él nos restaura, Él nos renueva. No ve el pasado porque Él es, y como te comento, pues es difícil de entenderlo, pero Él es eterno y en su eternidad nos ama, en su eternidad. Dice Isaías 9:6, y se llamará, este versículo a mí me gusta muchísimo, muchísimo, dice, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, y dice, Padre eterno. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos viene a presentar, a que lo conozcamos como un Padre eterno, un Padre que siempre ve por nosotros, que nos provee, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos aconseja, que nos da su paz. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eternamente, porque es una cualidad, un atributo de Dios, su eternidad. Qué gran bendición, ¿verdad? Conocer esta parte de Dios, esta de parte de su persona en la que podemos nosotros, poquito, ¿verdad? Poquito comprender esa parte eterna de Dios para con nosotros. Y bueno, en Primera de Crónicas 16:34 nos dice, porque es eterno, es eterna su misericordia, su misericordia. ¿Recordás ese pasaje también que dice, nuevas son sus misericordias? Qué maravilloso es conocer de Dios, conocer que en esa eternidad Él nos da su misericordia, que en esa eternidad nos da su amor. Dice el Salmo 45:6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Maravilloso, ¿verdad? Es eterno su trono. O sea, él, decíamos en el versículo anterior que había leído en Jeremías 5:22, dice, Él es Dios vivo, Rey eterno. Él es Rey de reyes y Señor de señores, eternamente. Lo aceptemos o no, lo creamos o no, Él es eterno. Aun cuando en nosotros albergue la duda, seamos agnósticos, ateos, ¿verdad? A veces decimos, no, es que yo soy ateo. Bueno, eso no significa que Dios no es eterno, que Dios no vive, que su reino es, porque Él es eterno, está así es, desde antes de la creación hasta que termine, porque va a terminar algún día, ¿verdad? Donde estamos viviendo ahora, va a terminar cuando Él vuelva
y haga juicio, ¿verdad? Entonces, esto que vivimos ahora va a terminar, pero él no. Él es eterno. Qué hermoso conocer esta parte de Dios, conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha amado, dice, ¿verdad? Como dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Qué hermosa palabra de Dios. Conocer su eternidad, conocer esta parte de Dios. El Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En el Salmo 119, versículo 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna. ¡Wow! Gracias, Señor, gracias. Porque cuántas veces nosotros decimos, es que esto es injusto, es que no me tratan bien, es que he trabajado tanto en esto y la otra persona se llevó después de que yo realicé por tantos años esto y viene alguien y tan así cómodamente me quita el lugar. Bueno, y clamamos, ¿verdad? Pedimos justicia. Bueno, pues la justicia de Dios es eterna. Nuestras leyes a veces cambian, agregan, modifican artículos, etcétera, ¿no? En nuestros países hay muchas leyes de muchos índoles o de muchas áreas, em, laborales, educativas, fiscales, bueno, tantas, ¿verdad? Pero la ley de Dios es eterna, no cambia, no cambia, es eterna, su justicia es eterna. Gracias, Dios, gracias, porque tú nos das, nos ofreces en tu presencia esa justicia eterna. En el Salmo 133, versículo 3, dice, envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuán grande y maravillosa es la palabra de Dios que nos permite acercarnos y conocer más de Él. Él envía bendición y no solamente la bendición, sino la vida eterna. Pero la vida eterna no es nada, nada que ver con lo que hoy estamos viviendo, nada que ver. Nuestro trabajo ahora, nuestro esfuerzo es permanecer y conocer su palabra, porque si estas palabras no suenan bonitas o no suenan, dice uno, es un bálsamo para mi vida, es una esperanza para mi vida, pues así será en la vida eterna con Él, con Él. Él desea que sea como antes de que el hombre cayera en pecado. Aquella creación que Dios hizo y que era un Edén, ¿verdad? Era un paraíso, era algo, bueno, no hay lugar hoy en nuestros días que se pueda comparar, pero ni una mínima parte de lo maravilloso que es ese lugar. Sin embargo, Dios nos da esa vida eterna en Cristo. Nos da sus riquezas en gloria, esas bendiciones de poder conocerlo, de poder dialogar, de poder tener esa relación personal con Dios, como nuestro mejor amigo, como aquella persona con la que nos gusta estar, que conocemos. Bueno, pues Dios está así con nosotros, nos comprende, nos escucha, nos responde, nos da a conocer sus planes, sus propósitos, nos avisa inclusive lo que va a suceder, nos avisa para que nosotros nos preparemos. Así es que tú también es una preparación en este día que conozcamos, que sepamos quién es Dios, un Dios eterno, que Él no cambia. Nosotros sí, ¿verdad? Depende del clima, depende del evento, depende de muchas cosas. Es como nosotros estamos, pero Dios en su divina eternidad, Dios, Él nos da su misericordia, nos da su vida eterna. Dice el versículo, en el capítulo 135 de Salmos, el Salmo 135, versículo 13, dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. Sí, eterno. Su nombre, que es sobre todo nombre, no cambia.
Él es. Y estas declaraciones que podemos hacer en nuestra vida van a traer sanidad, van a traernos libertad, van a traernos limpieza a nuestros pensamientos, que su nombre es eterno, no cambia. Él es. Él, sobre todo nombre que se nombra, su nombre es eterno. En Isaías 55, versículo 3 nos dice, haré con ustedes pacto eterno. Bueno, ¿qué podemos decir con eso, verdad? Si tu corazón en este momento escucha, yo creo que late con gozo, saber que su pacto es eterno. El pacto que hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo no va a cambiar. Sus promesas no van a cambiar, se van a cumplir. Este es nuestro Dios, el Dios eterno. Por eso es tan importante que conozcamos de Él, que sepamos de Él. Él no cambia. Su pacto con nosotros es eterno, su pacto de amor, su Hijo Jesucristo, que vive y reina y que está sentado, ¿verdad?, en esos lugares celestiales, así como fue levantado con ese poder, también por medio de él nosotros tenemos poder para derribar todo argumento que va en contra de la verdad de Dios. Cuando a nuestra mente llega una mentira, cuando nuestro corazón se invade de temor, nosotros tenemos el poder para declarar, ¿verdad?, en victoria las promesas que Dios nos ha dado para nuestro diario vivir en todo momento. Si nos invade o nos quiere derribar la angustia, nosotros tenemos el poder para declarar el poder de Dios, la fuerza misma que levantó a Jesucristo y que está, por ello está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí nos ayuda cada día para que podamos vencer, porque de Él es la victoria, Él ya ganó. Y nos dice, si yo he vencido al mundo, ustedes también van a poder hacerlo, porque yo estoy con ustedes. Esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y aplica para hoy en nuestra vida, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, pero hay que aplicarla, porque si la tenemos guardada, ¿verdad? Así como que, sí, la voy a aplicar cuando sea el momento. Hay que practicarla para que no se nos olvide. En Daniel, en este libro de este profeta, en el capítulo 7, versículo 27, dice, cuyo reino es un reino eterno, eterno. Como hablábamos, su justicia es eterna. Él es un rey eterno, siempre, siempre. Y sabes, lo podemos llevar, estas palabras, a nuestro pasado, a nuestra niñez, inclusive cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que nosotros tenemos un rey eterno, que nacimos para su gloria, que nacimos para ser hijos de este rey de reyes y señor de señores. Bendecir nuestra vida, nuestro pasado, ahí donde nosotros creemos que Dios no estaba, hoy sabemos que Él también estaba ahí y que nos puede bendecir y que nos puede mostrar inclusive en dónde se encontraba Él en ese momento difícil de nuestra vida, en nuestro pasado, para poder sanar aquellas heridas en las que nosotros fuimos lastimados, ¿verdad? De una manera tal vez consciente de las personas o inconsciente, o también nosotros. Quizá el espíritu nos redarguya y nos diga, oye, tú te equivocaste, ¿te acuerdas? En esta ocasión no honraste a tu papá o a tu mamá, o en esta ocasión dijiste esta mentira, o en esta ocasión cometiste este robo, ¿no? Sin saberlo o sabiéndolo, no sabemos, pero en ese momento de nuestra vida, en ese pasado, podemos bendecir con esta bendición de la presencia de Dios en nuestra vida, traerlo a memoria de nuestro corazón, de aquellas cosas inclusive que están ocultas y que uno dice, pues yo no me acuerdo por qué, porque posiblemente fueron tan dolorosas, tan duras en nuestra vida, que las hemos dejado ahí guardaditas para que nadie se entere, para que nadie las toque, pero hoy podemos decirle, Señor, tú, Padre eterno,
estuviste en esa etapa de mi vida, cuando el médico me estaba declarando aquella situación, cuando dijeron que yo no servía para las matemáticas, cuando dijeron que definitivamente no podía hablar porque tenía lenguaje difícil o cuántas cosas, ¿no? Tenemos. Bueno, podemos llevar esta verdad a nuestra vida. Dios con nosotros hoy, pero también Dios con nosotros en la eternidad, desde antes que nosotros naciéramos. Es más, desde antes de que nos concibieran nuestros padres, Dios ya estaba con nosotros. Dice que desde antes de la creación del mundo, Dios nos formó. Imagínate nada más, desde hace siglos de siglos, ahí estábamos con Dios, con nuestro Padre eterno. Y Él nos conoce. Y Él vino a través de su Hijo Jesucristo a darnos bendiciones, a darnos buenas nuevas, como el día de hoy. Saber que una buena nueva es que nuestro Padre es eterno, que su pacto con nosotros es eterno, que su misericordia eterna está con nosotros, que esa sanidad en nuestro corazón es eterna. Pero tengamos cuidado porque el enemigo va a venir a querer recordarnos a eso que quedó grabado, va a querer volver a repetirlo en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que nosotros declarar esta palabra de gran poder y de gran bendición para nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar. Otro profeta es Habacuc, que nos dice en su capítulo 3, versículo 6, sus caminos son eternos, sus caminos son eternos. Hablando ya en los evangelios, en Mateo 19, 16, alguien hace una pregunta, dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? O sea, esta persona que hizo esta pregunta quería la vida eterna y decía, bueno, para tener la vida eterna tengo que hacer bien. ¿Qué haré? Él ya se hacía esta pregunta. También esta pregunta aparece en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Aparece esto, entonces es muy importante, ¿verdad? Quizás nosotros también nos la hemos hecho en algún momento, ¿verdad? De nuestra vida. Bueno, pues en Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está la respuesta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en el capítulo 6, versículo 23 nos dice, la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Repito, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Ese regalo que Dios nos los da porque Él es así, porque Él es generoso, porque Él es un dador y nos pide que a ti y a mí también seamos generosos, ¿verdad? Que podamos dar de lo que Él nos ha dado, poder darlo también. Bueno, esto es un regalo que podemos dar, ¿verdad? Oye, ¿tú sabías que Dios es eterno? Y siempre ha estado contigo en su eternidad. ¿Y cuál es su eternidad? No en tus tiempos, porque tus tiempos pues los mides en días, horas. Bueno, pues déjame decirte que Dios en eternidad te ha amado, en eternidad ha tenido misericordia de ti, en eternidad ha tenido ese pacto, ha cumplido ese pacto con nosotros. ¿Cómo? Si nosotros creemos en su Hijo Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses dice en el versículo 2:16 dice, nos dio consolación no de una hora, no de un día, no de una etapa, no de una temporada. Nos dio consolación eterna, eterna, consolación eterna. Él sabía que íbamos a necesitar esa consolación y por eso aquí me es muy clara, consolación eterna nos ha dado, que es su Santo Espíritu, ¿verdad? El Consolador. En Hebreos 5:9 nos dice, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Necesitamos un Salvador? Él nos lo da eternamente, es decir, siempre, es decir, permanente, es decir, no hay principio, no hay fin.
porque es Dios mismo. En Hebreos 9:12 dice, eterna redención. Es decir, por tu nombre, dice Dios, por ti yo doy a mi hijo. Por ti yo doy a mi hijo, a cambio de ti, mi hijo. Tú, tú, tú es ir a la muerte. Sin embargo, yo doy mi hijo a cambio de ti, para que él sea el que muera y tú vivas eternamente conmigo. Bueno, en Hebreos 9:15 dice, la promesa de la herencia eterna. Con Cristo somos herederos y coherederos. Tenemos herencia eterna. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? 9:15, Hebreos 9:15, la promesa de la vida, de la herencia eterna. Oye, fíjate que hoy de plano no me alcanza ni para la renta, pero en Dios, que es eterno, tengo herencia eterna. Por hoy, posiblemente no, pero en Dios y en su verdad, en su palabra, tengo herencia eterna, riquezas eternas en Dios. En Dios. Eso tiene que entenderlo nuestra mente, que nuestro corazón la reciba y que verdaderamente podamos vivir en eso, herencia eterna en Dios. Y bueno, quiero concluir con este versículo que ya lo comenté durante este tiempo, en Jeremías 31:3, que dice, con amor eterno te he amado, eres amado. Eres amado, querido amigo, queridos radioescuchas, con amor eterno, Dios te ha amado. Así es que muchas gracias por estar este día, en este tiempo con nosotros, aprendiendo más de los atributos de Dios. Recuerda que tenemos una próxima cita, ¿sí? El próximo jueves estaremos conociendo más, caminando con Él. Gracias.